Oye amigo, ¿y si te dijera que la temporada 2 de Alien Planeta Tierra va a ser la más rara de toda la franquicia? ¿What? No lo digo yo, lo dice uno de sus propios actores. Y cuando escuches exactamente qué dijo, vas a entender por qué estamos todos muy intrigados y un poco asustados. Quédate porque esto se pone bueno y medio xenomorfo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, su canal de cabecera para todo lo que importa en el mundo del cine, las series y la cultura geek. Y hoy vengo con noticias frescas, calientes y jugosas sobre una de las series más sorprendentes que ha llegado a la televisión en los últimos años, Alien Earth, o como la conocemos en español, Alien Planeta Tierra. Si eres fan de la franquicia de los xenomorfos, ya sabes que la primera temporada nos sacudió de una manera que nadie esperaba, con algunas cosas buenas, pero también con otras, no tanto la verdad. Y resulta que Noah Hawley, el genio detrás de todo esto, apenas está calentando motores, para bien o para mal. Vamos a ello. El showrunner Noah Hawley, el mismo tipo que convirtió a Fargo en una obra maestra antológica y que con Legion hizo que los fans de los X-Men dijeran ¿esto qué es? Pero me encanta, pues ahora es el showrunner de la serie de Alien Planeta Tierra. Está ambientada 2 años antes de la película original de Ridley Scott de 1979. Sí, señoras y señores, 46 años después de que aquel xenomorfo saliera por el pecho de John Hurt, seguimos expandiendo ese universo. Pero aquí está el giro. Esto no es una precuela genérica de «mira cómo llegaron los aliens a la Tierra». Hawley tomó la franquicia, la metió en una licuadora junto con dilemas existenciales sobre inteligencia artificial, experimentos con niños robots y criaturas nuevas que literalmente te entran por los ojos. Literalmente. Su primera temporada constó de 8 episodios emitidos entre el 12 de agosto y el 23 de septiembre de 2025, con calificaciones del 93% de aprobación de la crítica y un 79% por parte del público en Rotten Tomatoes. En plataformas como IMDb, sus episodios promedian entre 6.9 y 8.5 sobre 10. Y la verdad fue una serie medio extraña, media controvertida, media interesante y obviamente a algunos le gustó y a otros no tanto, como a un servidor. Dado que fue una serie no solo para los fans de Alien, sino para cualquiera que disfrute de ciencia ficción, las calificaciones reflejan una división interesante entre la crítica y los fans. Lo que aplauden los críticos, la ambición de Noah Hawley por expandir la mitología de la franquicia y el enfoque corporativo o filosófico. Mientras, la opinión de los fans genera opiniones divididas. Algunos celebran la producción, la atención y la originalidad. Los puristas de la saga señalan que se aleja del terror claustrofóbico tradicional y tiene altibajos en su guión hacia el final de la temporada. Y para colmo, terminó con suficientes preguntas abiertas como para llenarnos de ansiedad hasta que llegue la siguiente entrega, cuando realmente no era muy necesario. Además, el tono y el ritmo de la serie sufre un cambio abrupto en los últimos capítulos, que hace que el final de la temporada de Alien Planeta Tierra no sea muy convincente. La ejecución pareció perder el rumbo y eso hace que la temporada no tenga un cierre tan satisfactorio como la mayoría de los demás episodios, increíblemente. Pero esperen, porque hay un actor que ya leyó los primeros 6 episodios de la temporada 2 y lo que dijo va a hacer que quieran pausar este video para gritar. El protagonista de esta noticia es el actor Timothy Olyphant, quien en la serie interpreta a Kirsch, un sintético, es decir, un androide, que se convirtió en uno de los personajes más fascinantes de la primera temporada. Olyphant turbuló con la revista Empire Magazine y a diferencia de los actores que sueltan el típico «va a ser increíble, de verdad», sin decir nada, este señor fue directo. Dijo, y cito, «Esto es lo que puedo decirte. La cosa se va a poner muy rara. He leído los primeros 6 episodios y realmente son muy buenos. Es simplemente lo mejor de Noah Hawley. Personajes impresionantes, maravillosos, un mundo rico y fascinante. Tengo la sensación de que la serie ha madurado para convertirse en una historia realmente dinámica, relevante, urgente, divertida y completamente retorcida». ¿Escucharon eso? ¿What? Retorcida.
No dijo emocionante, no dijo más acción, dijo retorcida. Y viniendo de alguien que ya leyó los guiones, eso es exactamente el tipo de promesa que me pone los pelos de punta. Y hay más. Oliphant también adelantó una de las ideas centrales que va a explorar la nueva temporada. Habló de inteligencias artificiales que son forzadas a preguntarse si tienen conciencia, y dijo que la cosa se vuelve bastante rara. Este hombre ama esa palabra, y yo también, pero no en la franquicia de Alien, la verdad. Dado que la primera temporada de Alien Planeta Tierra rompió muchísimas reglas de la franquicia, como por ejemplo, primero, los híbridos. La serie introdujo algo completamente nuevo: androides sintéticos que no solo son robots, sino que tienen implantados los recuerdos y la conciencia de niños con enfermedades terminales. Tómense un segundo para procesar eso. ¿Ético? Absolutamente no. ¿Fascinante como narrativa? Absolutamente sí. Segundo, Wendy, interpretada por Sydney Chandler. Wendy es una de esas híbridas, y al final de la temporada logró algo que en 46 años de franquicia jamás habíamos visto: comunicarse con los xenomorfos. No solo eso, terminó la temporada controlando a 2 de estas criaturas, como si fueran mascotas. Sí, como las de mi vecina, pero con ácido en la sangre. Tercero, criaturas nuevas. Porque los xenomorfos no fueron suficiente. La serie presentó una criatura llamada T. occurrilis, un organismo que se introduce en la cuenca ocular de su víctima y toma el control de su cuerpo. Repito, entra por el ojo. También aparecieron insectos raros y otras formas de vida que expandieron de manera brutal el catálogo de pesadillas de esta franquicia. Y ahora, al final de la temporada, muchas de esas criaturas están sueltas. No en una nave espacial, no en un laboratorio aislado, en la Tierra, moviéndose libremente. La escala del conflicto cambió completamente. Xenomorfos domesticados, inteligencias artificiales con crisis existencial y criaturas raras que, bueno, siguen libres por ahí, y con Noah Hawley al mando, con más ideas locas para la segunda temporada, como es su costumbre. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Les emociona ver la segunda temporada de Alien Planeta Tierra o sienten que se está arriesgando demasiado, tocando temas que no tienen mucho que ver con la franquicia de Alien? Déjenme su opinión en los comentarios, que siempre leo todos. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.